Jonás capítulo 2. La escuela dominical anterior nos gozamos mucho porque estudiamos el capítulo 1. Jonás está compuesto en 4 capítulos. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Jonás está dividido en 4 capítulos y a cada uno de esos capítulos le he puesto un tópico. El capítulo 1 le he puesto la huida de Jonás. Capítulo 2 le he puesto la oración de Jonás. Capítulo 3, la predicación de Jonás. Y capítulo 4, el enojo de Jonás. Así lo he dividido. Hoy vamos a ver la oración de Jonás. La clase anterior yo les hablaba, hermanos, porque yo les preguntaba: ¿qué piensa usted cuando nombro Jonás? ¿Qué pensaban cuando yo les preguntaba a ustedes? Muchos decían rebeldía, desobediencia, un hombre sin amor. Me daban varias definiciones cuando yo les decía: ¿qué piensan a primera vista cuando yo les digo el profeta Jonás? Si hoy les preguntara qué piensan los que estuvieron hace 8 días de Jonás, ¿qué responderían ahora? Levante la mano los que estuvieron hace 8 días en la escuela dominical. ¿Qué responden ahora ustedes cuando yo les digo el profeta Jonás? Amén. Que Dios cumple sus propósitos. ¿Quién más? Amén. Que todo se transforma en bendición. Usted, hermana. Sí. La visión fue muy bonita porque a él desobedecer conquistó a los que Que había un propósito, hermano Néstor. Humanamente, él tenía motivo para no obedecer por lo que había sido su anterior, su vida. Por el patriotismo. Sí. Había una razón, y era el patriotismo fuerte que había en él. Habían sido invadidos con crueldad, los asirios habían matado a los padres de él y había un patriotismo. ¿Ya? Hermano Juan Diego. Que Dios hace en cada persona situaciones para que pase salvas porque conoce nuestra debilidad. O sea, tener que pasar por ese momento para poder ser libre y poder ser salvo. La parte que era creyente, había resentimiento, había abandono, había falta de perdón. Entonces, ¿qué pasa con eso para poder? Amén. Amén. Allá la hermana Carolina también. Una preparación, sí. Bueno, entonces cuando ya nosotros descubrimos muchas verdades dentro del libro, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay 2 formas de estudiar la Biblia. Apunte estas 2 formas, cómo entender la Biblia y las 2 formas de nosotros estudiar la Biblia.
Apunten estas dos palabras. La primera forma de yo estudiar la Biblia es de forma visual. Visual es lo que se deja ver solo en el libro, solo en la Biblia. Lo que yo leo, lo que está ahí. Eso es un estudio visual. Y la otra forma de estudiar la Biblia es de forma existencial. De forma existencial. O sea, ¿por qué existencial? Porque yo le voy a preguntar a la Biblia por qué existió el profeta. ¿Por qué existió un pez? ¿Por qué existió tal cosa? Hay preguntas que deberían hacerlas siempre las maestras de escuela dominical. ¿Por qué a veces los niños se les hace aburrida las clases de escuela dominical? Porque muchas veces las profesoras hacen preguntas visuales. Una pregunta visual, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es una pregunta visual? ¿Cuántos eran los apóstoles del Señor Jesús? ¿Cuántos? 12. Eso es una pregunta visual. Pero si yo le quiero hacer una pregunta existencial, ¿y cómo se llamaban? Diferente. Y si le quiero seguir haciendo preguntas existenciales, ¿y cómo murieron cada uno de ellos? Y luego le hago otra pregunta existencial. ¿Y hacia dónde fueron después de que Cristo resucitó y fue llevado al cielo? ¿Para dónde cogió cada uno? No saben. Y de esa forma, las maestras de escuela dominical pueden ampliar enormemente sus temas. Y a los niños les va a gustar porque se aprendieron en una clase que aparte de que eran 12, que ya ellos se lo saben al derecho y al revés, van a aprender cómo eran los nombres de los 12. Luego van a aprender para dónde se fue cada uno después de que Cristo fue al cielo. Y luego van a aprender cómo murió cada uno de ellos, porque todos tuvieron, excepto Juan, tuvieron unas muertes tremendas, unos martirios y unas muertes tremendas. Unos agarraron para África, otros agarraron para Turquía, otros agarraron para Europa, y todos murieron dispersos. Todos los apóstoles murieron en diferentes países y de diferentes maneras. Unos murieron despellejados, le quitaban toda la piel con cuchillo como si fueran pelando tal vez un cerdo. Otros fueron tirados al aceite, otros lo pusieron, creo que fue Mateo, lo acostaron en el piso y le atravesaron una varilla en la sien con un mazo. Esas son preguntas existenciales, hermano. Y de esa manera vamos a entender más la Biblia. Cuando yo le hago preguntas existenciales a la Biblia. Ahora, alguien me dijo, hermano, pero para eso toca tener muchas herramientas. Toca tener libros, compendios, diccionarios, enciclopedias, internet, tener las IAs. Le dije, no, hermano, no. Para yo hacer preguntas existenciales, solo debo tener una mente curiosa. Es lo único. ¿Qué debo yo tener para un estudio existencial de la Biblia? Tener una mente curiosa. Porque ese personaje no fue concebido del Espíritu Santo. Ese personaje nació de un papá y de una mamá. Ese personaje nació en una región del mundo. Ese personaje nació en medio de un acontecimiento que estaba allí ocurriendo en el mundo. Ese personaje aprendió a leer y a escribir en cierta escuela. Entonces, ¿qué necesito yo para tener un estudio existencial de la Biblia? Una mente curiosa. Mis amados hermanos, es lo que proponemos hacer con el libro de Jonás. Hacerle preguntas existenciales a cada uno de los capítulos. Por eso nosotros aprendimos que Jonás era el hombre indicado para esa labor, no era ningún otro. Porque si el Señor escoge a alguien que sea bien sensible, a alguien que hubiera puesto la mano en la cabeza, a la orden, Señor, sí, Señor, me voy para Nínive ya, no se salvan los marineros, no se salva el patrón de la nave, no se salvan las miles de personas
que escucharon el testimonio cuando el barco llegó a África y luego llegó a España, toda esa comunidad del Mediterráneo no hubiera escuchado la tan tremendísima historia de los marineros. Y como la Biblia dice que no se había que creer nada, sino solamente por testimonio de 2 o 3, habían cientos de marineros y todos decían lo mismo. El mar estaba tan embravecido, el viento, habían truenos, habían rayos, habían relámpagos, había una cosa tan tremenda en ese mar. Oramos todos, oramos a nuestros dioses, clamamos, oramos, intercedíamos, lloramos, nos sacamos sangre de los brazos, de las manos y le chorreamos a nuestros dioses, pero nada hicieron nuestros dioses. Pero cuando oramos al Dios de uno que estaba ahí, que iba huyendo de ese Dios, lo tomamos y lo echamos al mar y al instante todo se aquietó. Llegaron cientos de misioneros. Esos marineros se transformaron en misioneros, contando sus historias. Porque dice la Biblia que hicieron voto a Jehová y le siguieron de ahí en adelante. Entonces Jonás fue retenido su corazón para no obedecer en ese instante. Fue retenido. Era el indicado, hermano. Si el Señor escoge a alguien más sensible, se pierde el propósito hacia España y hacia África. Gloria al nombre del Señor. Aún hay cosas, hermano, que pasan que son insólitas y están retenidas por Dios. ¿Se acuerdan? Que cuando José interpretó 2 sueños en la cárcel, el sueño del copero y el sueño del panadero, y se cumplieron los 2 sueños tal cual habían sido interpretados, dice la Escritura que cuando el copero estaba recogiendo las chanclas, recogiendo las pantalonetas de ahí de la cárcel, estaba enrollando la colchoneta, José le dijo: te encargo que hables bien de mí delante de Faraón. Te encargo. Porque José sabía que él tenía entrevistas cara a cara con el Faraón. Era una persona de mucha confianza y le dijo: oye, te encargo que hables bien de mí delante de Faraón. Pero resultó que el encargo se le olvidó y vino a acordarse 2 años después. Hermano, ¿usted se le ha olvidado algo y a los 2 años después se ha acordado? 2 años después se le olvidó. Pues a mí se me ha olvidado muchas cosas, pero al rato me acuerdo. O al otro día. Sí. Cuando mi hijo estaba pequeño, mi esposa me insistía: saque el niño a pasear, saque al niño a pasear. Pero como yo siempre era para un lado y para el otro, nunca sacaba al niño. Pero ella decía: saque el niño a pasear, que él se enseñe a andar con usted, siempre el niño andando conmigo, lléveselo. Pues llegamos a un restaurante, fue en el municipio de Algeciras, llegamos a un restaurante, desayunamos, le dije: papi, espérame aquí, me fui para el baño, salí del baño secándome las manos y salí a la calle y seguí. Yo había pagado, ya cancelado y seguí. Y comencé a comprar la fruta, las verduras, unos encargos que me habían hecho unos hermanos. De pronto recordé que tenía que comprar algo en un lugar que se llaman Los Estacionarios, que son puras plazas de ventas. Y yo iba comprando y mirando, cuando me ala la camisa el niño, me dice: papi, cómpreme este carro. Y cuando me dice: cómpreme este carro, yo, ¡ay, el niño! Gracias a Dios, hermano, yo ya había andado más de 1 hora y andé para un lado y para el otro. Gracias a Dios en ese entonces no tenía moto, y si no, ¿cómo hubiera recuperado a mi niño? A pie. Cuando él me dice: papi, cómpreme este carro, lo volteé a mirar, estaba rojo, llenito de sudor, porque yo iba andando rápido para un lado y para el otro. Mi niño tenía tal vez algunos 5 o 6 añitos, estaba rojito y lavadito, mojadito en sudor. Pero qué tal que me hubiera acordado a los 2 años como el copero. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Pero le pasa a las mamás también.
A las mamás también le ha pasado, de pronto usted diga no, pero ¿por qué María echó de menos a Jesús a los 3 días? María se acordó del hijo a los 3 días. Dice que pensó que iba con los familiares a los 3 días y se fue donde los familiares. No, Jesús no salió del pueblo con nosotros. Jesús no salió con nosotros. Y a los 3 días arrancan a buscar a ese muchacho por allá a Jerusalén. Y lo encontraron, dizque en la sinagoga, sentado haciéndole pregunta a los rabinos. Hay cosas que Dios permite que nuestra mente se retenga en ciertos momentos. Y de pronto, hermano, usted esté juzgando como hemos juzgado siempre a Jonás. El rebelde, el duro, el desobediente, el profeta renuente, el profeta gruñón. Porque mientras que a Jeremías se le llamaba el profeta llorón, a Jonás se le llama el profeta gruñón. Y de pronto hemos caído en ese vacío del señalamiento, del juzgamiento. Pero en medio de eso que pasó en esa barca, Dios había retenido el corazón de Jonás. Ahora, hermano, en la segunda faceta de Jonás ocurre algo que el mismo Señor citó en el capítulo 12, versículo 38 de Mateo. Ocurrió en la segunda faceta. En la segunda faceta de Jonás se presenta ya Jonás dentro del vientre del pez. El pez había sido preparado por Dios. ¿De qué manera? En su tamaño, en su tráquea, porque ya hablamos que los peces normalmente no comen cosas grandes, en que el animal había estado ayunando por varios días, porque la panza estaba vacía. Y entonces Jesús, nuestro maestro, citó lo que pasó en el capítulo 2, lo citó en su ministerio. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto no fue una fábula. Lo que pasó con Jonás no fue una fábula, no fue un mito, no es un cuento para entretener niños, porque el mismo Señor Jesús tomó la escena para decir que así mismo pasaría con él. No fue una fábula, hermano, para que de pronto no caigamos en el vacío de creer que esto fue un cuento, que fue una fábula. No, fue una historia verídica, una historia 100% real, porque el Señor la citó. 800 años después, Jesús citó el hecho de que Jonás hubiera estado dentro del vientre de un gran pez. Existen algunas posturas, hermanos, esto no lo dice la Biblia, son posturas teológicas. Son posturas teológicas lo que yo le voy a hablar en este momento, pero algunos sugieren, muchos teólogos estudiosos de la Biblia, sugieren que Jonás murió dentro del pez y que al salir el Señor lo resucitó. Él dijo en su oración dice que el Señor lo escuchó en la tumba. Él dice que el Señor lo escuchó cuando estaba en la sepultura. El versículo 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Esta oración, lo que nosotros leemos aquí, fue el escrito, porque Jonás no llegó con una pluma y un papel dentro del pez a escribir esto. Jonás lo que hace es que recuerda lo que él oró allá.
Él recuerda lo que oró y lo plasmó, pero esto que está aquí lo escribió Jonás tiempo después. Allá dentro de la ballena no había con qué escribir, no había material de escritura. Él lo escribe recordando, por eso lo escribe en tiempo pasado. Mire que él lo escribe en tiempo pasado. Mas tú sacaste, no lo escribe en tiempo futuro, para decir, tú vas a sacar. No, lo escribe en tiempo pasado. Tú sacaste, tú me sacaste de la sepultura. Muchas posturas teológicas sugieren que Jonás entró orando y el Señor le resucitó nuevamente cuando él es arrojado a la playa. Bueno, son posturas. Yo les estoy dando solamente posturas. Esto no es una ley. Son posturas que algunos dicen, que algunos han dicho, de algunos estudiosos. Total, si usted cree que Jonás estuvo vivo 3 días y 3 noches, vivo, consciente, pues no pasa nada. Si usted cree que él murió durante esos días por falta del oxígeno, tampoco pasa nada. Dios es poderoso. Dios resucitó. Jesucristo resucitó a Lázaro después de 4 días. ¿Por qué no podía resucitar a Jonás 3 días? ¿Sí lo creen, hermano? Él lo hizo con Lázaro. 3, 4 días, ya hedía, ya había una descomposición increíble en Lázaro. 4 días, imagínense, hermano, 4 días. La ciencia forense dice que nosotros los humanos estamos a un grado de descomposición. Estando vivos, estamos a un grado de descomposición. A los 10 minutos de muertos empiezan las enzimas del cuerpo a descomponerse. A los 10 minutos de muerto. Estamos a un grado de descomposición. Yo le he dicho varias veces a ustedes, y por eso, si usted no se cepilla, huele a feo. Si no se aplica desodorante, huele a feo. Si usted no se asea los pies, huele a feo. Si usted no se cambia de ropa, huele a feo. Porque nuestro cuerpo tiene su tendencia a la corrupción, a descomponerse. Y tan pronto hay una separación de lo inmortal con lo mortal, empieza el proceso de descomposición del cuerpo. ¿Qué es lo que no permite que haya descomposición? El alma que reside entre nosotros. Bien, amados hermanos, así que hay una posibilidad que Jonás haya muerto durante esos días, que él haya clamado muy rápidamente y que esa oración rápida mientras él bajaba por el tobogán y llegaba a la panza, haya sido esa oración rápida que ocurrió. Uno en medio de un susto puede orar cosas muy rápidas, hermano. Hace años estuve en la ciudad de Cúcuta. Y estuvimos en una reunión de pastores. Era una reunión interdenominacional donde residíamos varias iglesias. Y entonces uno de los puntos a tratar era el llamado de Dios. Y en esa conferencia se nos pregunta, tenían una ruleta, llegaban y daban la ruleta y a donde quedara apuntando la flecha, tenía que pasar el pastor y explicar cómo había llegado al pastorado, cómo había llegado a ser ministro del evangelio. Y da la ruleta y llega y apunta hacia un pastor de otra denominación, se para y se sube la camisa, y dijo: esto es la marca de mi llamado. Y se muestra, hermano, una cicatriz en forma de raíz que iba a lo largo y luego tenía como unas 4 o 5 ramificaciones acá la parte de abajo. Esta es la marca de mi llamado. Y la persona que estaba dirigiendo la conferencia le dijo: hermano, ¿qué te pasó? Cuéntanos qué pasó ahí. Dijo: hermano, esto tuvo que ocurrirme para yo acceder al llamado de Dios.
Él cuenta que había sido criado en una familia pastoral y había tenido palabra de Dios cuando él era niño, que iba a servir. Cuando joven, el Señor le hablaba, pero él no quería servir al ministerio, ni quería ser un joven comprometido dentro de la iglesia. Y entonces dice que a la iglesia del papá habían llevado un hombre muy usado por Dios en milagros, en sanidades, en profecías. Y dice que la primera noche, el profeta pasó muy cerca de él y le habló a un joven y le dijo: aunque te rehúses, me vas a servir. Aunque huyas, aunque corras, aunque te escapes, me vas a servir, porque yo te he preparado. Yo te escogí, yo te elegí. Tu mamá era estéril, pero yo le di fertilidad para que nacieras tú. Tú eres un producto de mi mano. Dice que el joven dijo, si eso le habló, él sentía que Dios le iba a hablar al otro día a él. Él sentía. Y él se inventó una cantidad de excusas para no ir esa noche a la campaña. Dice que esa noche, la campaña eran 5 días, y dice que esa noche él escribió una carta al papá y a la mamá. Dice que él tenía 19 años. Escribió una carta al papá y la mamá, la dejó sobre la mesa y le dijo: me voy para otro lugar, no pregunten dónde, voy a estar bien, no me voy lejos de Dios, tengo a Dios en mi corazón, pero me voy. Y dice que él huyó para otro departamento. Dice que él huyó en ese entonces. Estoy hablándole de un señor de más de 50 años. Ya había pasado casi 40 años, más de 30 años. Y dice que él huyó para otro departamento y empezó a sufrir y empezó a buscar trabajo. Y dice, y la única parte donde encuentro trabajo es en un aserradero de madera. Encuentro trabajo en un aserrío. El oficio era sacar tablillas. Cuando eso hacían las frutas o las verduras venían en unas cajas de madera que le decían guacales. No sé si ustedes recuerdan los guacales. Dijo, y el aserradero de los guacales estaba necesitando gente. Me preguntaron si yo sabía manejar todas aquellas herramientas cortopunzantes y peligrosas de motor. Dijo, yo les dije, sí, yo sé. Dice que llevaba algunos 3 meses trabajando allí, cuando de pronto toda la madera que había se acabó y todavía estaba temprano. Dice que él le preguntó al otro operador, que ya era una persona de edad, le preguntó, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos? Dijo, no, esperemos 1 hora, de pronto llega un camión con más madera. Esperaron la hora y entonces dice que aquel hombre, el operador antiguo, dijo, pues tajemos aquellos troncos viejos, vamos a tajar aquellos troncos viejos que nos quedan y nos vamos. Dice que eran algunos 10 troncos. Total que si lo trabajaban no durarían sino tal vez algunos 20 minutos, 15 minutos. Vamos a trabajar esos troncos y nos vamos. Dice que había un tronco que había sido aserrado hasta la mitad, pero que por alguna razón no habían terminado de tajarlo. Había quedado ahí por mucho tiempo, tenía una hendidura en la mitad, y dice que él era el que estaba empujando los troncos, va metiendo el tronco, y en un momento el tronco se abrió y luego se cerró y le atrapó el dedo pulgar. Y él empezó a alar, pero ya la sierra estaba alando hacia ella el tronco, y él empezó a alar y empezó a gritar, y el otro señor no escuchaba porque había salido. Él había dejado de tarea retajar esos troncos. Y gritó con todas sus fuerzas, pero no hubo quien
bajara en ese momento la cuchilla del conducto de energía. Y dice que en esos segundos empezó a gritar: Señor, sálvame, Señor, mi mano, Señor, prometo ir a servirte, prometo, Señor, serte fiel. Dice que fueron algunos 10 segundos, pero en esos 10 segundos le hizo muchísimas promesas a Dios. Muchísimas promesas a Dios. Total, que este hombre dice que lo único que pensó fue tomar otro tronco que había cerca y empezar a golpear el tronco. Empezó a golpear el tronco y de pronto el tronco se astilla y voltea la mano, y ahí es donde se hace esas cortadas, donde se hizo todas esas cortadas con la sierra. Pero luego dice: de Dios no haberme dado la sabiduría y haber permitido que ese tronco se abriera, hubiese perdido toda la mano. Y entonces él testificaba y decía: esta es la marca de mi llamado. Accedí a mi llamado a mis 19 años por un susto, por un problema. Jonás se encontró también accediendo a Dios después de una enorme encrucijada. En esta oración, hermanos, en esta oración yo encuentro que hay 7 principios básicos para la oración. Y yo quiero hablarle de forma muy rápida estos 7 principios básicos para la oración. Él había orado de cualquier manera, pero es que cuando uno tiene un problema, uno tiene que organizarse para orar, hermano. Hay muchas oraciones, pero hay oraciones que tocan el trono del Señor. El versículo 1 del capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Hermanos, ¿se acuerdan que en el barco, el capitán del barco le dijo: levántate y ora a tu Dios? ¿Sí se acuerdan? Levántate, dormilón, y ora a tu Dios. Le dio impaciencia porque estaban orando más los idólatras que el creyente. Algo contradictorio. El que creía en el Dios vivo era el que tenía que pararse y orar. Pero resultó que los idólatras estaban más devotos que él. Oraban más que él. Hicieron compromiso más que Jonás. Jonás no oró en el momento que debía hacerlo. Jonás oró solo cuando ya entró allá. El primer principio de oración, hermano, que debemos tener es orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. ¿Por qué no oró Jonás en el barco y por qué tuvo que orar? Ya cuando estaba dentro. El primer principio que nosotros debemos tener es que debemos aprender a orar en todo tiempo. En todo tiempo, hermano. Ahora usted me preguntará: pastor, o sea que si voy manejando tengo que ir orando, que si voy comiendo tengo que ir orando, que si estoy haciendo. ¿Cuán saludable sería si nosotros mantuviéramos nuestra mente ocupada en la oración? ¿Cuán saludable sería? Algo que encuentro yo, hermanos, muy contradictorio es que estaba orando más la gente inconversa que el creyente, que el profeta. Parecía que ellos tenían un concepto más elevado de la oración que el profeta. ¿Por qué el profeta? Hay que hacernos esa pregunta. ¿Por qué el profeta no dobló rodillas y le dijo: Jehová, sé que todo esto pasó por mi culpa? Mire cuántas cosas se hubiera evitado él si hubiera aplicado a la oración. Nosotros a veces esperamos que nos trague el problema y luego sí orar. A veces esperamos que el problema nos devore para luego sí orar. Orar en todo tiempo. Mire lo que dice San Pablo a los Efesios.
capítulo 6, versículo 18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello. ¿Cómo debemos orar? En todo tiempo, pero en el Espíritu. Esta palabra Espíritu aquí habla del Espíritu de Dios, no es del Espíritu humano, porque en la Biblia vamos a encontrar las dos expresiones, el Espíritu humano y el Espíritu de Dios. Aquí está hablando orando en el Espíritu de Dios. ¿Cómo oramos nosotros en el Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestra oración esté ungida por el Espíritu Santo? Pablo dice que la oración del cristiano tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la carta de Pablo a los romanos, Pablo nos da una clave. Romanos 8:26 dice que el Espíritu de Dios mira nuestras necesidades, toma nuestras oraciones y las guía a Dios con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Espíritu de Dios cuando nosotros tenemos conexión con Él? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Intercede, pero a la vez que intercede, toma la oración de nosotros y la lleva ante el Padre. Y la oración que nosotros hacemos aquí, dice que ella llega con gemidos indecibles ante el Padre. La palabra indecible es que no la podemos explicar. Que usted y yo no podemos explicar los gemidos que llegan allá. Tal vez la oración que nosotros hacemos aquí es una oración normal, en un tono normal. Algunos oran mentalmente, otros se arrodillan y oran que usted no sabe que está orando, pero ante el cielo no llega en ese tono que lo estamos pronunciando. Ante el cielo, dice que cuando la oración es tomada por el Espíritu Santo, ante el cielo llega con gemidos indecibles. O sea, al cielo, ¿cómo llega la oración suya y mía cuando es hecha en el Espíritu Santo? A los gritos. Gemidos indecibles, o sea, no sabemos si son gemidos, si son alaridos, si son gritos que se escuchan en el cielo. Pero el Espíritu de Dios la toma y se la lleva y es oída con gemidos que ningún ser humano puede describir. Por eso, la oración de Ana en el capítulo 2 de 1 de Samuel fue una oración hecha en el Espíritu, dirigida por el Espíritu. Se olvidó de ella y empezó a adentrar en el Espíritu. Y no fue oída por ninguno, porque dice la Biblia que Elí, el sacerdote, se acercó a ver si estaba dormida, pero dijo, no está dormida porque está moviendo sus labios. Y entonces tradujo, está borracha. No lo escuchaba nadie, escasamente movía sus labios. Pero ante el cielo, ¿cómo llegaba? En gemidos indecibles, gritos, aullidos, alaridos, no sé cómo, porque dice que es indecible, no se puede descifrar cómo llega la oración hecha en el Espíritu Santo. Indecible. Hermano, no se preocupe tanto por dar alaridos aquí en la tierra y gritar y aullar y hacer cuanta cosa aquí en la tierra, porque los que son oídos no son los aullidos nuestros carnales del cuerpo. Son los gemidos que el Espíritu Santo lleva, no son los gritos. No es levantar el techo. No es que me escuchen desde mi casa, ya está orando mi esposo, ahí ya está mi esposa. Eso lo podrá escuchar aquí la comunidad. Pero los que suben ante el cielo, ante Dios, son los que son los gemidos llevados por el Espíritu Santo. Y a su nombre. Pablo dice que debemos procurar orar en todo tiempo, mañana, tarde, noche, madrugada.
No hay un espacio del día en que Dios nos censure para que nosotros no oremos. No hay un espacio del día. Que Dios diga no oren porque a esa hora no van a ser escuchados. No clamen a tales horas porque a ese momento no hay ninguno, la oficina del cielo está cerrada. No, hermano. En todo tiempo es 24 horas del día, la oficina celestial está dispuesta para que su clamor y mi clamor sean recibidos para gloria de Dios. A su nombre. El segundo principio es en todo lugar. En todo lugar. Hasta en el vientre, la panza de una ballena. En todo lugar. Algunos reservan la oración solo para los domingos en la mañana. Y descansan todos los otros días. En todo lugar. Ya hablamos que primero es en todo tiempo. Segundo, en todo lugar. En todo lugar. Y los que les da pena orar en un restaurante por la comida. A algunos les da pena identificarse en ese momento. Sí. Algunos empiezan a darle vuelta a la comida y van orando. Porque sienten vergüenza de que los vean cerrar por unos momentos sus ojos y dar gracias a Dios. Yo le he contado a ustedes, hermano, que el primer impacto que tuvimos en nuestra casa por el Evangelio fue cuando un joven cerró sus ojos y dijo: permítame orar por este alimento. Jamás habíamos escuchado que por los alimentos habíamos que dar gracias. Teníamos que dar gracias. Jamás, nunca habíamos escuchado eso. De que teníamos que, antes de dar nuestra primera cucharada, bendecir a Dios. Pero como algunos son tan sabios, algunos compran el mercado y oran por el mercado, dice, para no orar en las comidas. De aquí en adelante ya está orado todo. Sí, algunos son tan sabios que dicen, llegan al mercado, Padre, bendice ese mercado, y que de aquí en adelante, Señor, hasta cuando se acabe ya es bendecido. Entonces no oran porque como cuando lo compraron lo bendijeron. Pero la Biblia dice, ora en todo lugar. Ora en todo lugar. Los que han tenido la experiencia de tener un familiar o de entrar a visitar a alguien en un hospital, no se salga sin antes orar. No se salga sin antes orar por el que usted va a visitar, y si alguna persona está al lado y esa persona accede para que oremos, ore. Porque mire, hermano, hay dos lugares donde la gente es sensible al Evangelio. Uno es el hospital y el otro es la cárcel. Yo hasta ahora no he encontrado a ninguno que me eche fuera y que me trate mal en una cárcel o en un hospital. Todos reciben y todos quieren que uno ore y que uno haga algo por ellos. Por eso la Biblia habla de esos dos lugares. Mire que los dos lugares que la Biblia dice que nos debemos acordar como iglesia, dice que es el enfermo y el que está preso. Son las dos personas que la Biblia me manda que yo debo hacer continuamente obra social. Acordaos de los presos como si vosotros estuvieras allá. Acordaos de los enfermos y visitadlos. Son las dos partes donde Dios me dice. Entonces debemos aprender a identificarnos. La oración, aparte de que nos sirve para acceder a los beneficios de Dios, también te identifica y hace que otro quiera participar de la oración. El tercer principio, hermanos, es orar en toda circunstancia. Vaya numerando: primero, en todo tiempo; luego, en todo lugar; tercero, en toda circunstancia. En todas las circunstancias usted ore. Cuando está contento, cuando está deprimido, cuando está asustado, cuando está bendecido, cuando le pagaron la quincena y le dieron un bono, bendecido.
No deje de orar. Dele gracias a Dios. Ore en toda circunstancia. No solamente cuando esté usted en una amenaza de muerte, porque algunos en esa amenaza de muerte se acuerdan de quién es el Salvador. Pero debemos orar en medio de cualquier circunstancia. El cuarto concepto, con una actitud correcta. Mire la actitud que tuvo Jonás. La actitud que tuvo Jonás, en el versículo 4 dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Cuál es la actitud de él? Humillado, una humillación consciente de por qué está pasando eso. A veces la oración, más que el amor, el deseo de orar, a veces es la queja que nosotros damos contra Dios. Algunos se arrodillan no a orar, sino a quejarse. Jonás, en su oración, Jonás es consciente, se humilla, pero es consciente. Estoy así por mi causa. ¿Cómo debemos en este cuarto punto nosotros hacer la oración? De forma humilde, hermano. ¿Se acuerdan que en Lucas 18 existen los dos modelos de oración? Dos hombres que subieron a orar. Dice que el primero oraba para consigo mismo. Porque un tipo de oración como la que él hizo, esa oración no va para Dios. Dice, oraba para consigo mismo. Gracias Dios te doy porque no soy como los demás hombres. No soy ladrón, porque no soy esto, porque doy aquello, doy esto, doy aquello, doy aquello. Gracias Dios. Porque ayuno 2 veces a la semana. O sea, hacía 104 ayunos al año. A veces oramos, hermano, pero le estamos haciéndole un espionaje a los demás. Cuando usted venga a orar, ore por usted. Clame por usted, pero no le haga el espionaje a los demás. Yo siempre viniendo a los ayunos y los otros, ¿qué? Oh, pues a usted qué le interesa, ore por usted. Yo siempre viniendo y los otros, ¿qué? Yo siempre evangelizando y los otros, ¿qué? Yo siempre dando y los otros, ¿qué? Mi amado hermano, aprendamos a hacer una oración delante de Dios humilde. Si usted sirve, sirva con humildad. Si usted da, dé con humildad. Si usted bendice a otro, hágalo con humildad. Pero no venga a hacer lo que hace este hombre. Un listado de las cosas buenas. Un listado para luego que la gente lo escuche. Orando con toda humildad, entendiendo que el grande, ¿quién es? Dios, no nosotros. Acérquese ante Dios en oración con humildad. Entendamos que si algo hacemos, no es porque seamos la gran Coca-Cola, hermano. Sencillamente es el trabajo que nosotros debemos hacer en la tierra. El quinto principio, orar con fe. Jonás dijo, más aún en el versículo 4, la parte B, aún veré tu santo templo. Aquí está orando con fe. Estoy en el vientre, en la panza de un animal, pero yo sé que voy a ver tu templo. No está hablando del templo celestial. Está hablando de que tú harás algo. Está hablando que no sé cómo saldré de aquí, pero yo voy a estar afuera. No va a ser mi tumba eterna este vientre. No voy a quedar para siempre en esta soledad. No voy a quedar para siempre en esta ruina económica. No voy a quedar para siempre en este problema con mis hijos. No voy a quedar para siempre en este problema de salud. Eso es, ¿qué, hermano? Orar con fe. Mis hijos no van a estar siempre en la misma condición. La iglesia no va a quedar para siempre en la misma condición. Así que, hermano, debemos aprender a orar con fe.
San Marcos dice, cuando vosotros pidáis algo, creedlo que ya lo habéis recibido. Cuando usted pide algo, sencillamente ya créalo que lo ha recibido. Ore con fe. Este hombre se sintió envuelto, dijo, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo y el alga se me enredó en mi cabeza. Habían 4 cosas que lo estaban rodeando. Primero, las aguas. Segundo, un abismo, porque él sentía que iba en picada, que el animal iba hacia abajo, hacia abajo. Luego dice que las algas, lo que había dentro de la panza de la ballena, lo tenía enredado. Las algas son una especie de plantas alargadas, muy viscosas, muy húmedas. Y eran 3 cosas que lo estaban enredando, hermano. Tal vez usted se sienta enredado hoy. Tal vez usted ha venido enredado, su mente ha venido enredada. Problemas, economía, con los hijos, la familia, el hogar. Ha venido usted enredado en situaciones espirituales que no entiende. Usted ora y ora y ora, pero siente problemas. Siguen ahí los problemas y se siente enredado. Así estaba este hombre, orando en medio de un enredo de cosas. A veces venimos así al altar de Dios, en un enredo de cosas. Pero sin embargo, él a través de la fe está diciendo, yo veré tu templo, yo saldré del enredo, yo saldré de esta situación. ¿Cuántos creen que van a salir de su situación? Vamos a salir adelante, hermano, en el nombre del Señor. El 6º principio, hay un compromiso en la oración. Él dice, pagaré mis votos que te ofrecí, mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré mis votos, los votos que él prometió. Yo voy a pagar lo que te he prometido. La oración no es solamente dedicada para pedir. Dentro de la petición debe haber también un compromiso. ¿Para qué quiere que Dios le prospere económicamente? Para usted mantener de tour en tour por las playas de Colombia, de tour en tour por Asia, de tour en tour por Europa. ¿Para qué le pide a Dios bendición? Jabes, un hombre de la antigüedad, le pidió a Dios y le dijo, Señor, si usted me ensanchare los territorios, si usted me diere tierras, me diera ganado, me diera siervos, entonces yo te serviría a ti. Dice la Biblia que entonces Dios se complació porque Jabes le dijo, y si tú me dieras un corazón que no se apartare de ti. Jabes le pidió mucha bendición terrenal, pero Jabes también le dijo, dame un corazón que no se aparte de ti. La oración debe ser hecha a base de unos compromisos de nosotros los humanos también. Porque así como sube mi oración, de allá para acá viene también una demanda divina. La oración debe ser hecha con compromiso. Señor, ayúdame, sácame de esta situación. Yo quiero hacer tal cosa. ¿Para qué quiere que Dios lo liberte? Entonces debe haber un compromiso. Y el 7º principio dice que él concluyó diciendo, la salvación es de Jehová. La alabanza, debe haber alabanza en nuestra oración. No sé si usted notó algo en esta oración, y es que ninguna de las líneas aparece, sácame, 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 sácame de este pez. No aparece, sácame Señor, sácame, sácame, sácame. No aparece, hermano. No aparece, pero lo que sí aparece es diciendo, Señor, tú eres mi Salvador. Cuando Él dice, eres mi salvación, está reconociendo que lo puede salvar,
pero también está reconociendo, si quiere dejarme aquí, me deja. Es reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan que los amigos de Daniel, ellos dijeron ante Nabucodonosor, nuestro Dios puede salvarnos, y si no nos quiere salvar, tampoco nos vamos a arrodillar? Eso es conocimiento de la soberanía de Dios. Dios puede sacarme de mis problemas, pero si no, tampoco voy a dejar de servirle. Tampoco voy a dejar de alabarlo. En toda la oración de Jonás nunca le dijo, Señor, sáqueme, 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 sáqueme. No, no le dijo eso. Pero con su alabanza, tú eres mi salvación. Reconociendo que él podía salvarlo, activó, oiga esto, hermano, activó el poder salvífico de Dios, porque al instante Jehová mandó al pez. Los animales en conexión directa con Dios. Este sí era obediente. Estaba aprendiendo tantas clases Jonás, que cuando Dios mandó a Jonás, él cogió para otro lado, pero mandó al pez y el pez obedeció. ¿Se imagina usted en este momento cómo mandaría Dios al pez? ¿Sería que le llegó una onda de sonido allá por el agua? ¿Es hora de que lo vomites? ¿Le llegaría al pensamiento? ¿Le llegaría al pequeño cerebro de ese pez? ¿Le llegaría el pensamiento, es hora de que lo vomites? ¿Cómo le llegaría allí la orden de Dios al pez? ¿Cómo le llegaría? Porque, hermano, no solamente ese pez le obedeció a Dios en ese momento. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo se presentó a Pedro y a Andrés, dice que se presentó y estaban aburridos en una barca? Y el Señor le dijo, ¿tienen pescado? ¿Tienen peces? No, porque no cogimos nada en toda la noche. No cogimos nada. Nos fue mal. Era esos días donde uno se va con la moral, hermano, nos va a ir bien, en el nombre de Dios, vamos con toda, pero cuando uno regresa con la nariz de rastra, porque no pasó nada, no hubo venta. Y el Señor le dijo, boga mar adentro, boga mar adentro. Y en cierto lugar tira la red. Dios había coordinado a aquellos animales. Dios le dijo, quédense dando vuelticas. Sí, busquen la canoa número tal, porque había muchos pescadores. Busquen la canoa número tal, ubiquen la canoa número tal. Empiezan todos esos pescados, hermanos, si tenían antenitas, o si tenían algún jefe, algún líder. Sígame, muchachos. Y empiezan a formar lo que se llama un cardumen, un remolino de peces. Y entonces Jesús le dijo, Pedro, lánzala ahí en ese lugar, lánzala, apúntale, tírale ahí. Los peces habían sido coordinados por Dios. Luego dice que estaban debiendo el tributo del templo y estaban acusando al Señor que era evasor de impuestos. Señor, andan diciendo que tú evades los impuestos del templo. Pedro, como el Señor conocía a Pedro, ve a la orilla del mar, tira el anzuelo, el primer pez que saques, le vas a abrir la boca y saca la monedita que está allá y paga el impuesto con eso. Dios había preparado un pez para que se tragara una moneda. Había caído una moneda, tal vez algún marino, algún soldado, a alguien, porque la moneda dice la Biblia que era un estatero, no era la moneda local de Israel. ¿Cuál era la moneda local de Israel?
el ciclo. El ciclo era la moneda local de Israel. El dracma era la moneda de los romanos. El estatero era una moneda fenicia de gran peso y de gran valor. Y entonces, dice la Biblia que era un estatero, con ese estatero podía pagar lo de 2 impuestos. El Señor había coordinado el pez para que se comiera la moneda. ¿Se imagina, hermano? Entonces, hay animales que nos dan a nosotros ejemplo de obediencia. Ejemplo de obediencia. Noé estuvo 120 años invitando a la gente que se subiera al arca. Y ninguno, aparte de sus hijos, ninguno se quiso subir. Pero dice la Biblia que con su espíritu Dios convocó a los animales. Y de ahí el dicho que dice que con perseverancia llegó el caracol al arca. Porque uno dice que la tortuga es la más lenta, pero es más lento el caracol que la tortuga. Y con perseverancia se subió el caracol también. El primero que fue convocado a subirse, yo creo que fue el caracol, para que tuviera todo el tiempo y llegara y se subiera allá. Alabado sea Dios. Y mandó el Señor precisamente, vomítalo, pero vomítalo en las playas de donde él se había subido antes. Y fue vomitado Jonás otra vez en la dirección de Nínive, en las playas cercanas de la tierra siria. Allá fue vomitado. Dios lo puso otra vez, lo encaminó dentro de su plan, de su proyecto y de su propósito. Colóquese de pie, amado hermano.